Bien, estamos de vuelta con José Antonio Roca. José Antonio es gerente de inversiones de Prima AFP. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. José Antonio, cuéntanos un poco primero sobre cuál es su cartera de inversiones. Te cuento, depende básicamente de qué fondo estamos hablando. Nosotros manejamos 3 tipos de fondo. El fondo 1 tiene un perfil bastante conservador y tiene lo que se denomina bonos, es decir, una tasa de interés bastante constante, muy pocas acciones y poca volatilidad. Y después te vas hasta el otro lado del espectro, que es el fondo 3, en el cual ya tienes 80% acciones y tiene un poco más de volatilidad, pero también tiene una mayor rentabilidad esperada en el largo plazo, ¿no? Claro. Ustedes acaban de hacer esta inversión muy importante en Rutas de Lima, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, el viernes antepasado hubo la emisión de bonos de 520 millones de dólares por parte de Rutas de Lima, que es este proyecto vial que busca mejorar la conectividad desde Ancón hasta Pucusana, básicamente, y la ampliación de la Ramiro Prialé hasta Puente de Los Ángeles. Y estos 520 millones de dólares es la emisión más grande que se ha dado en moneda local en la historia de Perú, que no haya sido hecha por el gobierno. Claro. De esos 520 millones de dólares, nosotros hemos participado con 135. Hemos participado tanto en el tramo de tasa de interés fija como en el tramo indexado a inflación. En el tramo de interés fija, la tasa de interés ha sido 8 y 3 octavos, 8.375 para ser exacto. Y el otro ha sido inflación más 5.25. En realidad, tasas de interés bastante atractivas, un activo sumamente sólido, además un activo con un perfil de riesgo bastante reducido, en el sentido de que es un proyecto, una carretera ya existente, con estadística de tráfico, que uno puede calcular flujos y probablemente no errar mucho en la estimación, ¿no? Entonces, es el tipo de inversión que encaja muy bien en los fondos de pensiones, inversiones a 22, 25 años de plazo, buenas tasas de interés y genera un ancla en la rentabilidad de los fondos. Ahora, el gobierno acaba de anunciar que en los próximos años se vienen alrededor, si mal no recuerdo, de como 10.000 millones de dólares en inversión en infraestructura cada año, ¿no? Ustedes me imagino que estarán mirando mucho ese tipo de proyectos. Sí, de hecho, ya en lo que va de este año hasta junio, se han licitado proyectos que involucran inversión por más de 5.000 millones de dólares y en estos 6 meses se ha licitado más de lo que se ha hecho entre todo el año pasado y antepasado. Incluso si la agenda de preinversión se cumple, estaríamos duplicando la cifra de acá a fin de año, ¿no? Sí, definitivamente hemos visto desde cosas como la ampliación del puerto de Pisco hasta cosas como la línea 2 del Metro de Lima, que son ya inversiones de los miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, esperamos que continúe esto. Lo del gasoducto sur también se ha dado hace relativamente poco y esto debería generar oportunidades de inversión que encajen dentro del perfil de los fondos de pensiones. Claro, cuéntanos un poco sobre el caso del Metro de Lima, que es un tema que a un montón de gente le interesa. El Metro de Lima, la línea 1 en realidad es lo que nosotros conocemos como el tren eléctrico y después hace una cruz con lo que sería la línea 2. De hecho, el proyecto total involucra líneas 3, 4 y 5 para mejorar la conectividad de todo Lima, hasta 6, y la 2 es mejorar la conectividad AT Callao, básicamente, ¿no? Ese proyecto tiene inversión estimada entre 5.500 y 6.000 millones de dólares, sería dar un plazo de 4 o 5 años, y lo que nosotros esperamos es que entre hoy y los próximos 12 meses salgan al mercado a buscar financiamiento y nosotros estaríamos ahí probablemente del otro lado, buscando invertir los fondos con un horizonte de largo plazo y nuevamente esperamos con una estructura de riesgo bastante blindada, pero a su vez también unas rentabilidades atractivas. ¿Y cómo ven el tema del gasoducto del sur? Porque se ha hablado mucho de que este podría ser una suerte de puente a la nada, ¿no? Porque se dice que no existirían reservas probadas por un lado, por otro lado se dice que no existiría demanda asegurada, ¿no? Ustedes, desde el punto de vista de inversiones, ¿cómo han visto este proyecto? La verdad que todavía estamos en la fase inicial. Nosotros, entre que se licita y nos buscan para el financiamiento, pasan unos meses y estamos en el proceso todavía de empaparnos más en el proyecto. Hay efectivamente los críticos y los que apoyan la iniciativa. Hay cosas que se pueden explotar, como el tema de potencialmente la petroquímica en el sur. Definitivamente las líneas de transmisión no pueden ir todas desde Lima y estar transmitiendo
electricidad del resto del país, si no es bueno tener un poco descentralizado también eso, pero hay que ver si económicamente los flujos dan para que sea totalmente viable. En términos de reservas, es la variable que menos nos preocupa. Probablemente sí creemos que el potencial gasífero de Perú es bastante fuerte, ¿no? Ustedes han estado analizando también el Puerto Pisco. Todavía, nuevamente, todas son licitaciones relativamente recientes, Claro. que todavía están en proceso de armar el paquete de financiamiento y buscar a las FPs u otro tipo de inversionistas para que participemos. Entonces, Puerto de Pisco todavía no, Chincheros todavía no, Gasoducto del Sur todavía no, pero son proyectos que hemos visto licitarse hace relativamente poco y que estamos ahora a la espera quizás de que aparezcan para buscar financiamiento, y ahí va a empezar un due diligence bastante riguroso para ver si participamos, ¿no? Claro, ¿qué otros proyectos están mirando con interés? Los que acabo de mencionar son los más importantes y emblemáticos. Nuevamente, el de la línea 2 del Metro de Lima probablemente como proyecto individual sea el más grande de lejos de los que tenemos en el radar inmediato, y seguiremos simplemente viendo conforme van saliendo estos proyectos en cuáles se van participando o no. Probablemente siempre llegamos a un punto de equilibrio en el cual conseguimos una estructura crediticia, pero a su vez también una rentabilidad que funciona para los dos lados de la transacción. Y creo que va a seguir siendo el caso en las transacciones futuras, ¿no? Claro. Y cuéntame, hablemos un poco sobre el tema regulatorio, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas regulatorios que ustedes encuentran para ampliar su oferta de inversiones, para diversificarla, para hacerla más eficiente? Yo creo que hay que diferenciar entre la situación actual y lo que estamos viendo que se está dando con la nueva regulación que la Superintendencia o ha prepublicado o ya oficialmente ha publicado, ¿no? Hoy día partimos de una base en la cual hay poca agilidad en términos entre que uno identifica una inversión y puede materializarla. A veces el proceso de lo que llamamos registro o afepiabilidad en la superintendencia tiende a tardar un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué demora? Porque tiene que pasar ciertos chequeos y conforme te vas moviendo acelerado de mayor complejidad de los productos, es probablemente donde más se requiere también ciertos chequeos, ciertas revisiones, ¿no? Entonces, hoy día lo que está buscando es que ese proceso, por ejemplo, de registro, pase de la superintendencia a la AFP. Entonces, la AFP podrá definir sus propios tiempos y si es prioritario, lo podrá hacer relativamente rápido. Si no está prioritario, podrá demorarse un poco más, pero ya queda la pelota en la cancha de la AFP. ¿Eso va a empezar a suceder pronto? Ya se publicó, no es prepublicación, es publicación y entra en vigencia a partir de ese tiempo. Ese es el primer punto. Los otros puntos es, precisamente viendo nuestros productos cada vez más complejos, teníamos relativamente límites acotados que no funcionaban bien para darle un dinamismo apropiado a los portafolios de inversión. ¿Qué tipo de límites? De derivados financieros y de lo que se llama fondos alternativos o fondos de capital privado, infraestructura, inmobiliarios, por ejemplo. Teníamos en derivados unas definiciones muy restrictivas en términos de qué cosas se podía hacer y un límite muy bajo. Lo que se está haciendo, al menos en la norma prepublicada, es la definición se está ampliando, lo cual es súper positivo, y el límite también se está ampliando. Entonces, esas dos variables conjuntas nos dan mucho más dinamismo a la gestión de inversiones, que los mercados de derivados financieros es el mercado más líquido del mundo. Entonces, estar un poquito ajeno a ese mercado te quita movilidad en los portafolios de inversión. En el lado de alternativos, también teníamos en la parte internacional un límite de hasta 3% de los fondos administrados. Los fondos alternativos tienen baja correlación con las demás inversiones. Cuéntanos un poco en qué consisten estos fondos. Lo más importante o donde probablemente se van a enfocar las inversiones son tres tipos de inversiones. Fondos de capital privado, que compran empresas que no están listadas en bolsa. Las FP, por ejemplo, a través de fondos locales, somos accionistas mayoritarios, por ejemplo, de Maestro, Home Center, ¿no? Está listada en bolsa, pero no negocia nada. Y ese tipo de inversiones entran los fondos, le pueden cambiar el perfil de estrategia, lo pueden hacer más eficiente, pueden generar valor a la empresa y después, a través de una salida de la empresa, pueden generar valor para los afiliados y para los fondos. Eso es capital privado. Después tenemos fondos inmobiliarios, que hay de todo. Hay desde que construcciones de vivienda y hacen vivienda social o vivienda apuntando a los niveles altos de la sociedad. Pero también tienes construcción de edificios para alquiler oficinas, tienes también incluso almacenes, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, los fondos inmobiliarios también, de alguna manera, tienen un perfil de riesgo relativamente más bajo. Claro. Y rentabilidades también asociadas más bajas, pero suficientemente atractivas para los portafolios de inversión. Y el tercero es la infraestructura. Nosotros, por ejemplo, me preguntabas hace un momento de Rutas de Lima, tenemos un fondo de infraestructura hoy día manejado por el ex gerente de inversiones de una AFP, Gonzalo de las Casas, y por Luis Carranza, el ex ministro de Economía. Y a través de ese fondo estamos participando también en Rutas de Lima en el accionariado, ya no solamente en el financiamiento de la deuda, sino también en el accionariado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son inversiones que también vemos muy de cerca y lo que vemos es que este abanico de posibilidades también muestra mayor flexibilidad hacia adelante en términos de límites. Claro. Y vemos un panorama bastante alentador en términos del potencial de invertir la plata. O sea, se están relajando los límites que se ponían a este tipo de inversiones, eso es lo que dice. Sí, sí. Y además, si uno piensa cómo están los fondos internacionales, los grandes fondos de pensiones o los endowments de las universidades, vamos a ver que estos fondos alternativos representan entre 25 y 40% de las inversiones totales. En Perú estamos entre 3 y 5. Entonces tenemos una brecha muy grande que cerrar todavía. Para estar más cercanos a las mejores prácticas globales. Claro, de acuerdo. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.